cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mensaje lo he titulado Manejado por un nuevo dueño. Alguien que había salido de la droga y veía que todos se ponían carteles o remeras con inscripciones, se le ocurrió ponerse una remera con la inscripción Manejado por un nuevo dueño. Usted seguramente habrá ido alguna vez a algún restaurante o algún negocio que tiene este cartel. Había un dueño y alguien compró el negocio y lo quiere hacer funcionar, pero no quiere cargar con toda la historia del viejo dueño, entonces le pone administrado, manejado por un nuevo dueño. Lo que pasa es que desde que nacemos todos somos manejados por alguien. Vivimos siendo manejados y nos morimos siendo manejados. Lo triste es que muchos viven toda su vida manejados y mueren manejados por la misma persona. Porque todos hemos nacido en pecado y tenemos, como dice el texto que vamos a tratar de explicar en esta noche, tenemos la naturaleza, la propensión a pecar. Así que la gran mayoría de las personas vive manejado por el enemigo y nace y muere en pecado. Ahora, la noticia es que no tenés que vivir en pecado y mucho menos tenés que morir en esa situación de pecado. Si le entregás tu vida a Cristo, dejás de estar manejado por el viejo dueño y bien vendría que te pudieras poner desde el momento de tomar la decisión, una nueva inscripción en tu remera, manejado por el nuevo dueño. Gracias a Dios por su palabra y por este pasaje de Efesios capítulo 2. En este pasaje se nos habla de tres cosas: lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Pero es un pasaje en donde vamos a considerar cuestiones muy básicas para la fe cristiana, pero que siento la necesidad como pastor de repetirlas y de volver a ponerlas a consideración de los hermanos de la iglesia, porque vuelta a vuelta me encuentro dialogando con personas que no entienden bien el tema de la salvación y que traen esa idea de que se pueden salvar haciendo obras o portándose bien o viniendo a la iglesia y siendo religiosos. Así que el mensaje de hoy tiene que ver con este pasaje de Efesios capítulo 2 y con particularmente una palabra que está allí, que es la palabra gracia.
Así que vamos a considerar lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a hacer. ¿Qué dice este pasaje de lo que éramos antes de conocer a Jesucristo? El texto es contundente, dice, antes, versículo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Cómo una persona antes está muerta y ahora que tiene vida? Claro, algo cambió en estos creyentes de la ciudad de Éfeso. ¿Cómo puede ser que una persona esté muerta? En la Biblia la palabra muerta es sinónimo de estar separados de Dios. Dice el texto, la paga, no está esto en las transparencias, la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Que la persona, como consecuencia de su pecado, tiene muerta su relación con Dios. Vos podés tener vida física, de hecho la tenés porque viniste hoy aquí. Vos podés tener vida social, de hecho la tenés porque te interactuás con todas las personas, pero si no tenés a Cristo, vos puede ser que vos estés muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenés relación con Dios. Y el texto aquí nos dice, ustedes, hablándole, ustedes estaban muertos. En Romanos, Pablo menciona esto también de otra manera. Hablando de sí, describe los efectos del pecado en su vida y dice, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Cuando Pablo dice esto, se está refiriendo a un tipo de ejecución, de castigo que los romanos usaban en esa época. Ustedes saben que uno de los métodos para matar a alguien era crucificarlo. Pero tenían otro un poco menos doloroso, pero más cruento quizá. Le ataban a la persona castigada el cadáver de otra persona. Ahora, el primer día no pasaba gran cosa, pero cuando iban pasando los días, imagínense lo que es vivir atado a un cadáver. Y el cadáver comienza a podrirse y ahí estoy yo atado. Lo que pasaba es que la persona se terminaba muriendo y era un castigo. Pablo, cuando dice esto, tiene esto en mente, que él como que está atado a un cadáver, que es la tendencia que él tiene en su muerte al pecado. Así que le dice a los creyentes en Éfeso, acuérdense, ustedes estaban muertos. ¿Muertos por qué? Segunda cosa, por las transgresiones y pecados. Miren lo que dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades, la vieja versión es transgresiones, y pecados en que vivían. Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu, es decir, estaban manejados por el viejo dueño, que domina en el aire y que anima a todos los que le desobedecen, todos los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Así que aquí el apóstol dice, el ser humano está muerto espiritualmente, está separado de Dios. ¿Por qué razón? Por sus transgresiones y pecados. ¿Qué es transgresión? Imagínense que hay una pared allí, dice, prohibido traspasar la pared. Si yo salto esa pared, estoy transgrediendo esa ley. De hecho, los argentinos somos especialistas en transgredir. Prohibido pisar el césped. ¿Han visto esos carteles? Digo, qué manera de perder plata haciendo esos carteles. Bueno, el que hace el cartel gana plata. Nadie le hace caso. Y muchísimas órdenes así hay, prohibido y lo saltamos. Eso es transgredir. ¿Y qué cosa transgrede el hombre? Transgrede las leyes de Dios. Dios ha puesto carteles, no mentir, no robar, no decir falso testimonio. Y el hombre transgrede eso, nos pasamos transgrediendo. Por esa razón, dice Pablo, están muertos. Y la segunda palabra que utiliza es pecado.
La palabra pecado tiene otra manera de entenderse, y es un arco, alguien con un arco y una flecha, y hay un blanco. El blanco que Dios nos puso tiene un círculo menor o más chico, que es amar a Dios con todo el corazón. Un círculo más grande, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nos levantamos cada mañana tenemos la oportunidad, a través de nuestros actos, de tirar flechas y ver si pegamos en ese blanco. Y lo cierto es que al no llegar al blanco estamos pecando. Así que la palabra transgresión es hacer lo que Dios dijo que no debemos hacer. Y pecado es no hacer lo que sí debemos hacer. El pecado erosiona la vida de las personas. Leí la historia de cómo los esquimales cazan a los lobos, es media truculenta. Pero ellos agarran una navaja, un cuchillo de caza, y le empiezan a poner sangre y congelan la sangre y le ponen más sangre y congelan esa sangre y más sangre y congelan esa sangre. Cuando ya hay bastante cuerpo, la sangre, clavan con la parte filosa hacia arriba en el hielo. El lobo olfatea la sangre y viene y comienza a lamer y comienza a alimentarse con la sangre congelada, pero entra en un estado de éxtasis que lame, en un momento dado no se da cuenta, pero ya lamió toda la sangre y empieza a lastimarse con el filo de la navaja, del cuchillo, y comienza ahora a lamer su propia sangre, pero en su apetito animal lame su propia sangre hasta que cae muerto. Así cazan los esquimales los lobos. Una muestra muy contundente de lo que es el pecado. El pecado empieza con un coqueteo, empieza lamiendo, y el ser humano termina en un momento que ya se destruye a sí mismo. Bueno, cuando se descubre a personas que han caído en el pecado y que se han dejado llevar por la lujuria, por la pasión, a mí me hacen pensar en este lobo que en un momento dado ya ni sabe cuál es la diferencia y termina matándose a sí mismo, el pecado. Pablo le dice: ustedes estaban muertos. ¿Por qué? Por las transgresiones y pecados. En tercer lugar, lo que éramos objeto de la ira de Dios. Dice el versículo 3, a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Es decir, el hecho de estar dominados, manejados por el dueño que es Satanás, que nos hace vivir quebrantando la ley de Dios, no haciendo lo que tenemos que hacer y haciendo lo que no tenemos que hacer, nos condena. Nosotros mismos con nuestra vida nos condenamos. Esto es algo que muchas veces no queremos decirle a las personas. Y la verdad que estoy preocupado de pensar que hayamos quitado del mensaje, de la prédica, del mensaje del Evangelio, este elemento central que es que el que cree tiene vida eterna. Amén, hermanos. Pero no nos olvidemos de decir, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído. Miren lo que dice Colosenses: hagan pues morir
todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni sigan sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. ¿Qué es esto? El estar manejado por la vieja persona, el viejo dueño. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No nos gusta hablar de esto. ¿Cómo Dios, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo un Dios tan bueno va a condenar a la gente? ¿Cómo un Dios tan misericordioso no va a terminar perdonándolos a todos? Me lo dijo esto el famoso autor. Habíamos terminado de hacer el programa de televisión, Marco Saguinis. Tiene muchos libros. De hecho, es el autor argentino que vende más libros. El último que escribió es sobre Evita. Y entonces, en un momento dado, dice, yo creo en Dios, porque Dios es bueno y va a perdonar, al final va a perdonar a todos. Ojo, es una doctrina que anda dando vuelta por allí de una manera muy fuerte. Y yo le dije, Marcos, vos es judío, ¿no? ¿Vos creés que va a perdonar a Hitler también? Papá. ¿Vos te imaginás estando en la eternidad con Hitler, Mussolini, Lenin y todos los demás? ¿Sería justo que Dios perdone a esa gente? No, entonces que perdone a los que a mí me gustaría que perdone y a los otros no los perdone. No, Dios es un Dios justo y no hace diferencia y dice, yo estoy dispuesto a perdonar, pero exijo que se arrepienta la persona y crea en el Señor Jesús. Este es el mensaje de la Biblia. A veces nos da vergüenza decirlo, a veces no lo decimos porque no queremos quedar mal y ofender a las personas, pero lo tenemos que decir porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios describe un futuro muy siniestro para el que rechace el mensaje del Evangelio. El mensaje que todos somos pecadores, que estamos identificados con Satanás y por eso estamos muertos y merecemos el castigo de Dios. Hay poca esperanza para quien rechaza recibir a Jesucristo como Salvador. Quienes desean y deciden seguir siendo manejados por el antiguo dueño. Pero gracias a que el pasaje no termina acá, viene la esperanza ahora. La desesperanza de los que no tienen a Cristo es la base de la esperanza de los que tenemos a Cristo. Y quiero decirles algo, esto una vez lo escuché en un seminario que presidía el doctor Billy Graham. Antes de tener a una persona salvada, tenemos que tener una persona perdida. Nadie viene a Jesucristo si no reconoce que está perdido, que está muerto, que necesita a Cristo. Por eso la mayoría prefiere negar la realidad. Y algunos se preguntan, ¿pero de qué me tengo que salvar? Y la Biblia es clara y dice que debemos ser salvos de la muerte, de esta muerte que nos separa de Dios, del poder del pecado, que como decía Pablo, es el enemigo que llevamos atados a nosotros, y fundamentalmente porque es en definitiva lo que va a durar para la eternidad, el castigo eterno de Dios. Hay algo de qué salvarnos, porque si no hubiera necesidad de salvación, ¿por qué el Señor Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz? Y dijo, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Este es el mensaje del Evangelio. Y empieza con una nota seria. Somos pecadores. Así que si mirás al que está al lado tuyo, está sentado al lado de un pecador. Porque todos hemos pecado. Amén. Ahora, este es lo que éramos, el presente. Ahora podemos celebrar nuestro presente.
3 cosas. En primer lugar, por gracia somos salvos. Mire lo que dice el texto. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestro pecado. Por la bondad de Dios, en esta traducción traduce la palabra gracia en bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación. Por gracia sois salvos. Acá hay 2 palabras muy importantes. Dice, pero Dios. Es decir, primero Pablo dice, esto era lo que éramos. Pero Dios. Dios toma la iniciativa en el plan de salvación. El pasado es sombrío, hay transgresión, hay pecado, hay castigo. Pero acá Dios toma la iniciativa y Dios dice, yo voy a salvar a las personas, voy a hacer un plan para que las personas se salven. Por eso Pablo dice en el capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que acá hay una palabra emocionante que es la palabra gracia. Y quiero explicarles la diferencia entre 3 palabras. La palabra justicia, la palabra misericordia y la palabra gracia. Hace 19 años vino un predicador y contó una historia para explicar la diferencia entre justicia, misericordia y gracia. Yo nunca me lo olvidé. De todas maneras, me escuché el sermón de este predicador del año 95, era americano y que yo lo traduje. Él contó la historia de un padre que agarra al hijo y le dice, mira, si no te portas bien y seguís desobedeciendo a tu mamá, te voy a dar una paliza. Perdónenme la psicología moderna. Yo soy de la época en donde mi papá aplicaba los 5 tomos de la pedagogía en el lugar que Dios había preparado en mi cuerpo para tal efecto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez recibieron una paliza? Estoy hablando, le puedo hablar en confianza. ¿Vos, Matellán, nunca te pegaron una paliza? Sí. Levanta la mano. El padre le dijo, si te seguís portando mal, te voy a dar 10 palmadas en la cola. Bueno, el chico, no sé si era yo ese, pero hizo lo mismo que hace todos los chicos, se volvió a portar mal. Entonces el padre lo llamó, lo llevó a la pieza y le dice, ¿te acordás que te dije? Sí, papá. Yo te dije, si te desobedecías a mamá, te iba a dar 10 palmadas. Sí, papá. Bueno, ponete en posición disciplinaria. Y el padre, 1, 2, 3. ¿Les duele mucho? 4, 5. ¿Qué es eso, papá? Eso es justicia. Te doy lo que mereces. Pero vos me dijiste que me ibas a dar 10 y faltan 5. Esas 5 son misericordia. No te doy lo que mereces. Y cuando termina le dice, y ahora te llevo a tomar un helado. ¿Y eso qué es, papá? Gracia. Te doy lo que no mereces. Cuando una persona trabaja 8 horas y recibe un pago, eso es un salario. Cuando una persona compite con un oponente y recibe un trofeo, eso es un premio. Cuando una persona recibe una atención por sus servicios, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganar un salario, recibir un premio o tener un reconocimiento y sin embargo recibe un regalo, decimos, esto es gracia. Esto es un buen ejemplo del favor de Dios. La gracia de Dios. Por gracia, no lo merecemos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Veía que había un grupo de gente discutiendo
allí en Oxford acerca de qué es lo distintivo del cristianismo en relación a otras religiones. Algunos especularon, bueno, el cristianismo es diferente porque hay resurrección. Y alguien dice, bueno, no, hay muchas religiones en que se habla de reencarnación o de resurrección. Así que sí, la discusión fue muy fuerte. Y dice que llegó el famoso escritor C.S. Lewis, o Lewis, si ustedes quieren, gran defensor del cristianismo, autor de los libros de las Crónicas de Narnia, ese famoso cristiano. Y le preguntaron, ¿cuál es la verdad distintiva del cristianismo? Y dijo, es muy fácil, es la gracia. La gracia, que el hombre es salvo sin merecerlo, por pura gracia de Dios. Siendo nosotros pecadores sin ninguna esperanza, viene la gracia y nos perdona totalmente. No somos salvos porque lo merecemos, ninguno de los que está aquí. No somos salvos porque hemos hecho buenas obras o porque vivimos una vida religiosa activa, ni porque guardamos los mandamientos. Somos salvos por pura gracia, porque Dios en su amor nos salvó y nos quitó de las garras y del poder del viejo dueño, y ahora sí podemos decir que somos manejados por el nuevo dueño, por pura gracia. Es un regalo, el celebrar, hermanos. Se cuenta del rey, quiere aplaudir, aplauda. Se cuenta del rey de Prusia, Federico II, en el siglo XVIII, visitaba una prisión en Berlín y todos los presos se acercaban para convencerlo de que habían sido injustamente encarcelados. Todos excepto uno, sentado en la esquina, no decía nada mientras los demás trataban de probar su inocencia. Notando la diferencia, el rey le preguntó por qué estaba en la cárcel y el preso dijo, robo de armas, su señoría. El rey le preguntó, ¿sos culpable? Sí, señor, merezco el castigo. El rey se dio vuelta y le dijo a la guardia, liberen a este preso. Igual que este prisionero, nosotros estamos en prisión, manejados por un viejo dueño, esclavos del pecado, espiritualmente muertos. ¿Merecía este preso la libertad? No. De la misma manera Dios nos ofrece su perdón a nosotros, aunque no lo merezcamos. Este gran texto de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. Nadie puede ganarse la salvación, nadie merece la salvación, y Pablo dice, la salvación es algo que viene de Dios, se nos ha dado como un regalo para toda la eternidad, por eso debemos celebrar. Venimos cada domingo a la gran celebración, ¿qué es? Como decía nuestro hermano, están condenados a muerte, pero Dios nos ha dado vida en Cristo. En segundo lugar, yo quiero ser fiel al texto y no saltarme ningún versículo, por lo menos tratar de explicarlo brevemente. Por gracia nos resucitó. Dice el versículo 6, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Así que no solamente somos salvos, sino que Él nos ha dado, al decir nos resucitó, es que nos dio una nueva vida. Y lo que dice aquí es que nos sentó en el cielo. La palabra sentar también puede ser traducida entronizar. Fíjese lo que dice Romanos 6:5. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Es sorprendente. Pedro, hablando de esto, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Hermanos, Dios nos ha dado nueva vida. Nos ha recreado en tercer lugar.
somos creación de Dios. Las personas que le entregan su vida a Cristo, que se arrepienten de sus pecados y dejan que Jesucristo se convierta en el nuevo dueño de ellos. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Qué cosa maravillosa, hermanos. Esto es para celebrar. Y miren cómo termina, dice el versículo 10. Nosotros somos creación de Dios, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús. Nosotros no hemos podido hacer nada para que esto suceda, solo arrepentirnos y tener fe en Él. Y el Señor lo hace para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Es que en el contexto nosotros utilizamos este párrafo para hablar de buenas obras, de caridad, es cierto, incluye eso, pero estas buenas obras están en el contexto de transgresión y de pecado, de esa vida alejada de Dios que vivíamos antes. Dios nos cambia porque nos da una nueva vida. En el pasado vivíamos transgrediendo y en el presente vivimos buscando agradar a Dios, cumpliendo sus leyes. Estábamos muertos al pecado, en el pecado, y ahora tenemos vida en Cristo. En el pasado estábamos manejados por el viejo dueño y en el presente el nuevo dueño tiene el control de nuestras vidas. Amén, hermano. Esto para celebrar. Y por último, el texto nos hace pensar en el futuro. Nos regocijamos en el futuro. ¿Qué tiene el futuro para aquellos que creen en Jesús? Dice el versículo 6 y 7, y en unión con Cristo, Jesús nos resucitó, es decir, nos dio vida y nos hizo sentar con Él en el cielo. ¿Dónde vamos a estar cuando estemos en el cielo? Sentados con Cristo. Yo no puedo explicarle eso, no sé qué decirle. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad, su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, hermanos, para aquel que ha tomado la decisión de arrepentirse y entregarle la vida a Jesucristo, hay un futuro de bendición. 4 cosas breves, porque no hace mucho prediqué sobre el cielo. No más muerte, dice Apocalipsis 21:4. Secará todas las lágrimas de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Hablamos de enfermedad, hablamos de muerte, hablamos de separación. No más muerte. Vamos a estar en toda la eternidad con el Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 4:17. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Miren esta frase. Y así estaremos con el Señor para siempre. No he predicado mucho, quizá lo tenga que hacer un poquito más en el futuro, acerca de la segunda venida de Cristo. No soy un especialista en esto y no me gustan esos sermones que tratan de explicar con la subida, la bajada. Le sobró 7 años acá y lo pone acá. Todo eso no lo va a escuchar en esta iglesia. Pero lo que sí puedo decir y afirmar, vamos a estar con el Señor Jesús. ¿Para cuánto? Para siempre. ¿No es algo maravilloso? Y vamos a estar en la presencia de Dios, dice Apocalipsis 22:4, todos podrán ver a Dios cara a cara y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Ver a Dios cara a cara. Cara a cara, dice el viejo himno, espero verle más allá del cielo azul. Y por último, vamos a vivir en un lugar indescriptible. Juan lo vio y escribió, pero no entendía. Imagínese que una persona de aquella época estuviera viendo una ciudad moderna del día de hoy. ¿Cómo podría describir el teléfono, internet, los aviones? Un lío sería, ¿no es?
Entonces Juan ve eso y lo tiene que poner en palabras que los creyentes del primer siglo pudieran entender, y hace un esfuerzo y le sale así. Voy a leer solamente 4 versículos. Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar, y su brillo era como el de una joya, como el de un diamante, transparente como el cristal. Sí, transparente como el cristal. Que brillaba como una joya. Es una ciudad, está hablando de una ciudad. En la ciudad no vi ningún templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita que el sol o la luna la iluminen, porque el brillo de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Hermanos, el pasaje nos habla lo que éramos. Estábamos muertos. ¿Por qué? Estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado y por las transgresiones. Presente. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Qué bárbaro. Gracia no depende de mí. Si dependiera de mí estaría fusilado. Si dependiera de mí estaría perdido. No depende de mí. Y el Señor Jesús lo hizo todo en la cruz. Y el futuro, un futuro que cuesta entender. Vivir en la presencia de Dios, en un lugar donde no hay más lágrimas, donde no hay más dolor, donde vamos a ser reyes y sacerdotes. Ahora alguien puede decir, ¿y cómo se hace para tener todo eso? En primer lugar, los que somos cristianos, los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, no debemos dejar de recordar lo que éramos. Pablo dice, ustedes eran, recuérdenlo, ¿de dónde lo sacó el Señor? A los tesalonicenses les dice, los sacó de los ídolos para que adoren al Dios vivo y verdadero. En otros lados se habla de estaban ciegos y Dios les dio vida. En otro lado le dice estaban muertos de hambre y Dios es el pan de vida. En otro pasaje se habla de la sed espiritual y Jesús es el agua de vida. Metáforas para explicar que estábamos manejados por el viejo dueño, pero cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y le dijimos, Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz, te entrego mi vida. La gracia de Dios llega a cada uno que hace esa oración y puede salir diciendo, por gracia soy salvo. ¿Me lo merezco? No, por pura gracia de Dios. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Si vos sos creyente, gracias a Dios, y yo sé que la gran mayoría lo es, toma la decisión de celebrar, de aplaudir, de gritar, gracias, gracias. Gracias que tengo un nuevo dueño, gracias que Dios envió a Jesús, gracias que Jesús perdonó mis pecados, gracias que recibo la salvación como un regalo. No lo merezco, pero lo recibo como un regalo. Gracias por lo que me espera. Gracias, hermano, por lo que nos espera. Una eternidad de dicha, de felicidad. Si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión, es un buen momento para que considere entregarle su vida a Cristo, cambiar de dueño. Usted me dice, bueno, pues a mí yo siempre escuché, siempre vine, siempre canté, siempre ofrendé, hasta puede decirme, hasta yo he trabajado en la iglesia, me considero parte de la comunidad. La única manera de ser parte de la familia de Dios es arrepintiéndonos de haber vivido o de estar viviendo desobedeciendo a Dios y por la fe recibir a Jesús como nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este
pasaje maravilloso de tu palabra que nos recuerda que somos salvos por pura gracia. Gracias, Señor, porque viniste a buscar, a salvar lo que estaba perdido. Estábamos ciegos, pero ahora tenemos luz. Estábamos perdidos y tú nos encontraste. Bendita gracia la tuya que ha tocado nuestra vida. Y oramos por aquellos que están aquí, que todavía no han tomado esta decisión, que al ser invitados ahora a tomar la decisión puedan decirle: sí, Señor, no quiero dejar pasar la oportunidad de poder decir que tengo vida en Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Usted me dice: ¿y ahora qué va a hacer, pastor? Ahora le voy a dar un trabajo a cada miembro de la iglesia, a cada uno que está allí. Asegúrese que quien está al lado suyo ya es del Señor. Pregúntele, hasta a mi señora. ¿Alguien le puede preguntar a mi señora si es del Señor? Pregúntela. Pregúntele al pastor Diego Steita, pregúntele si es del Señor también. Pregúntele a todos los que tiene al lado. Y si hay alguien, esta mañana vinieron y me dijeron: pastor, esta persona todavía no tiene al Señor. Y alguien aceptó al Señor esta mañana. Pues ¿saben qué pasó también esta mañana? Hubo una persona que está viniendo, inclusive nos ayuda en el canal de televisión, y yo le pregunté: ¿ya sos del Señor? Me miró y me dijo: todavía no. ¿Y querés serlo? No, tengo que pensarlo más. Me di cuenta que se iba conmovido, pero me di cuenta que estaba tomando una decisión y era: por ahora no. No le quise decir más nada. Le podía haber dicho: no presumas que vas a poder venir el domingo que viene, no sabemos si vamos a poder venir. Así que mirá al que tenés al lado, delante tuyo, y pregúntale: ¿ya recibiste al Señor Jesús? Si no lo hiciste, ¿querés hacerlo en esta noche? Y me lo traes a mí, ahora que voy a saludar a la gente, me dice: esta persona quiere recibir al Señor. Amén. Vamos a cantar a Sublime Gracia. No sé si hay una traducción mejor que esa, la que usamos, ¿sí? La mejoraron, porque esta mañana era un laberinto, un jeroglífico. Hay una hermosa canción. Mire, cuando cante esta canción, piense: este hombre que escribió esta letra había vivido una vida reprobable. Había sido capitán de un barco que traficaba esclavos. Vivía de agarrar gente en África y llevarla esclava a Europa y Estados Unidos. En un momento dado, en medio del mar hubo una tormenta atroz y él se pegó un susto bárbaro. Y él se dio cuenta que si se moría estaba perdido. Y en un momento en su vida se arrepintió de sus pecados y recibió el perdón de Dios. Ahora, me imagino el dolor, la carga, el peso de saber que había sido él el culpable de que cientos y miles de personas hayan vivido esclavas. ¿Podrá él ser perdonado? ¿Podrá el amor de Dios, el poder de Dios, perdonar a un pecador así? Y él, por pura gracia, recibió el perdón de Dios y compuso este himno, que es quizá uno de los himnos más conocidos: Sublime Gracia del Señor. Estaba ciego, pero Él me salvó. Estaba perdido, pero Él me halló. Willy. Y lo invito a que se ponga de pie para dar testimonio de esto. Y decir: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas
toda sed quitó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó en los peligros y aflicción. Los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiarás al fin. A ver, y piensa en el futuro. Y cuando en Sion por siglos mil, brillante cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Dios lo bendiga. Vayas disfrutando de la gracia del Señor.